Buenos días chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en el video de hoy, que va a ser el último video antes de las vacaciones de invierno, o mejor dicho el receso escolar, ¿sí? Vamos a estar haciendo cambio de base. Les voy a explicar lo que es cambio de base, por supuesto que es un tema de logaritmos, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo logaritmos de nuevo, pero esta vez vamos a ver el concepto de cambio de base y cuándo utilizar el cambio de base. Es una nueva estrategia, una nueva herramienta que vamos a emplear de ser necesario cuando tengamos los siguientes casos que vamos a ver ahora. Fíjense que la propiedad dice: para calcular logaritmos en los cuales el argumento no es potencia de la base, ahí está la parte fundamental, se debe recurrir a un cambio de base, utilizando logaritmos con bases convenientes o en todo caso logaritmos decimales o neperianos, ¿sí? En base 10 o en base E, a los cuales se les pueda resolver con la calculadora científica. Entonces, fíjense que acá la parte importante que está mencionando es cuando dice acá, cuando no es potencia de la base, cuando el argumento no es potencia de la base. Recordemos que decir argumento es lo mismo que decir logaritmando, así que si quieren cambiar acá la palabra argumento, en vez de poner para calcular logaritmos en los cuales el argumento no es potencia de la base, pongan para calcular logaritmos en los cuales el logaritmando no es potencia de la base. ¿Queda claro? Dijimos que podemos llamarle argumento o logaritmando. Conmigo le suelen llamar logaritmando porque es más específico. Hay en otras cosas, como en las funciones trigonométricas, por ejemplo, se le llama argumento a otra parte, entonces para no confundirlos, ¿sí? Entonces, el argumento o logaritmo no es, o logaritmando, perdón, no es potencia de la base. Ahí recién vamos a usar cambio de base. No se fija que, tengo un logaritmo, ¿aplico o no aplico cambio de base en este? No, se fijan primero. Tal vez el logaritmo se pueda solamente utilizar propiedades de los logaritmos, estas 5 que vimos, para poder resolverlo, o simplemente se aplique la definición sencillamente. Entonces, supongamos que, por ejemplo, tenemos una base y un logaritmando que no concuerdan, no es uno potencia del otro, entonces ahí está un poquito complicado para resolver con la mente. Y tal vez hasta ni siquiera lo pueden resolver con la calculadora, porque recuerden que la calculadora solamente resuelve base 10, ¿sí? O en todo su defecto, logaritmos neperianos de base E, nada más que eso. Entonces van a ver que vamos a tener acá un ejemplo muy claro que nos expresa cuando es una situación, por ejemplo, en la cual la base y el logaritmando no son potencia uno del otro. Fíjense que acá tenemos el caso general de cómo aplicar el cambio de base, ¿sí? Y después abajo les voy a mostrar el ejemplo. Bueno, fíjense lo fácil que se aplica el cambio de base. Vamos a tener un logaritmo en base A, como vemos acá, un logaritmo en base A de B, como siempre, ¿no? Cuya A es la base y B es el logaritmando o argumento. Y eso es lo mismo que hacer una división de logaritmos, ¿sí? Y fíjense que acá el logaritmando del logaritmo de arriba es mi verdadero logaritmando, ¿ven? Y abajo, en el logaritmo de abajo, de la división, el A, es decir, mi logaritmo de abajo, tiene como logaritmando a mi base del logaritmo original, ¿sí? Pero ¿qué son estas X que aparecen acá? Es esto que dice: se debe recurrir a un cambio de base utilizando logaritmos con bases convenientes o logaritmos tal. Esa X va a ser la base conveniente que yo voy a elegir, porque la eligen ustedes, la que sea más conveniente para resolver el logaritmo que se esté presentando en ese momento. Entonces, lo que nos está diciendo la definición es: si yo tengo un logaritmo en base A de B, cuyo B no es una potencia de A, entonces mi cabeza no lo puede resolver. Y encima la base del logaritmo no es ni E ni 10, es decir, no es las cómodas que puedo resolver con la calculadora, entonces voy a emplear un cambio de base. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que en base a lo que acabo de mencionar recién, si yo tengo esta situación, lo que yo puedo hacer es expresar una división en donde arriba voy a poner un logaritmo en una base que yo elija conveniente de mi logaritmando original, dividido un logaritmo de esta misma base conveniente que elegí. Fíjense que arriba y abajo está la X, significa que tenemos que poner la misma base arriba y abajo. Si arriba elijo el 3 como conveniente, abajo también, ¿sí? En este caso de el A, es decir, de nuestra base. Entonces lo que vamos a hacer ahora acá es expresar otra forma, porque fíjense que dice base conveniente. Bueno, la X sería la base conveniente, ¿sí? Vamos a anotarlo. O sea, acá la X entonces es esta base conveniente que yo estaría eligiendo. Ahora más abajo les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Pero también hay otras formas de expresar esto. También se lo puede expresar como logaritmos decimales o neperianos, es decir, de esta manera. Es decir, si yo elijo a propósito como base conveniente el 10, me va a quedar logaritmo en base 10 de B sobre logaritmo en base 10 de A. ¿Se entiende? Porque yo estoy eligiendo a propósito base 10. Y eso lo podemos hacer siempre. Entonces la calculadora hace el trabajo por nosotros.
Si nosotros le ponemos base 10, nosotros vamos a usar la calculadora para calcular este logaritmo. Hacemos simplemente logaritmo en base 10 de tal dividido logaritmo en base 10 de tal. Es muy sencillo. Y de la misma manera lo puedo transformar, si así me conviene, en un logaritmo neperiano. Es decir, en vez de logaritmo en base 10, como logaritmo neperiano en base e, que también me lo resuelve la calculadora. En pocas palabras, si tuviéramos que resumir, hay tres formas. Eligiendo la base que yo quiera, acá es sin calculadora. Esto es para no usar la calculadora, ¿sí? O podemos emplear logaritmo en base 10 o logaritmo neperiano, que sería para usar la calculadora. ¿Se entiende? ¿Y qué queda claro acá? Ustedes me dicen, profe, ya fue, lo hago siempre con logaritmo en base 10 y con logaritmo neperiano y eso siempre la calculadora. No. ¿Sí? Porque muchas veces usar la calculadora no está permitido, ¿sí? Y nos van a pedir que hagamos las cosas con propiedades, que hagamos las cosas con cambio de base, ¿sí? Y es mi caso, en este caso yo les voy a pedir así. Así que bueno, chicos, la idea es que acá justamente ustedes sepan que existe una forma para no usar la calculadora, que es la más linda de todas en realidad, porque nos permite lógicamente pensar qué base me conviene acá para que esto me dé lógico y lo pueda hacer yo con mi propio razonamiento o propiedades. En cambio, las otras dos son como, bueno, realmente es un logaritmo muy difícil de resolver, recurro a la calculadora, ¿sí? Si, por ejemplo, vemos que realmente nuestra base y nuestro logaritmando original son números decimales muy complejos que no puedo resolver ni con la cabeza usando cambio de base, y sí, voy a usar la calculadora, chicos, pero la idea es que la calculadora se utilice como último recurso. ¿Se entiende? Esa es la idea. Poner la cabecita a funcionar. Entonces, fíjense que acá tenemos este resumen, lo voy a borrar, total lo tienen en el video, y lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo muy claro donde voy a aplicar esto, ¿sí? Fíjense el siguiente ejemplo. Tenemos logaritmo en base 16 de 8. Primero que nada está cumpliendo la primera regla, esto de que el argumento, es decir, el logaritmando 8, no es una potencia de la base 16, no. 16 elevado a la ¿qué cosa me da 8? No es una potencia básica. 16 por 16 me da 256. Eso es una potencia de 16. ¿Se entiende? Acá tengo que elevarlo a un número diferente. Definitivamente un número que no es, un número que es decimal al parecer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico cambio de base. ¿Cuál creen que es la base más conveniente que puedo emplear acá? Si se fijan con atención, tanto el 16 como el 8 son potencias de 2. 16 es 2 a la cuarta y 8 es 2 al cubo. O sea que la mejor base que yo le puedo elegir a esto es el 2. Hay veces que se puede elegir más de una y pueden elegir cualquiera. En este caso solamente puedo usar el 2. Entonces fíjense cómo voy a yo elegir a propósito que mi x valga 2, pero lo hago yo a propósito, ¿sí? Yo elijo que sea 2, nadie me lo dice. Yo digo, bueno, yo creo que 2 es una decisión inteligente, porque 2 de 8 lo puedo resolver con mi cabeza y 2 de 16 lo puedo resolver con mi cabeza. Entonces simplemente ahora resolvería esto. Pero supongamos que nuestro logaritmo no es de esta forma. No es tan fácil de darnos cuenta de la base. Entonces podemos, si no nos queda otra, podemos emplear logaritmo en base 10 de 8 sobre logaritmo en base 10 de 16, es decir, logaritmos decimales y resolverlo con la calculadora. O en su defecto, si queda más cómodo y tampoco queda otra salida, podemos usar logaritmo neperiano de 8 dividido logaritmo neperiano de 16. Lo que quiero que se entienda es que siempre vamos a hacer logaritmo, sea logaritmo decimal o no decimal o neperiano, de primero del 8, es decir, del logaritmando original, dividido logaritmo de la base de nuestro logaritmando original. Siempre es igual, fíjense. Presten la atención, deduzcanlo ustedes mismos. Lo único es que en el primer caso yo elijo la base 2 y en los otros casos no elijo la base. O sea, elijo la base del que me puede resolver la calculadora. En todos los casos, si lo pueden verificar con su calculadora y se les recomiendo que lo hagan, agarren la calculadora ahora y hagan logaritmo en base 2 de 8 dividido logaritmo en base 16, les va a dar un número. Si hacen logaritmo en base 8 de logaritmo de 16, también les va a dar ese número. Y logaritmo natural de 8 dividido logaritmo de 16, también les va a dar ese número. ¿Está bien? Esta es la parte copada, son todas igualdades. Entonces, si se fijan, en este caso el resultado le va a dar 3 cuartos. ¿Y cómo es que llegamos a 3 cuartos? Muy sencillo. Vamos a resolverlo en este caso, no con estos dos, porque acá tendría que usar la calculadora. No. Les voy a mostrar con el que no uso la calculadora, que es este. ¿Sí? Fíjense que el logaritmo en base 2 de 8 es 2 por 2, 4 por 2, 8. El primer logaritmo que está arriba vale 3. Y el de abajo es 2 a la cuarta, que da 16, o sea que me da 3 cuartos. Y ahí logro encontrar el resultado, que acá lo expresé en forma fraccionaria y en forma decimal. Por supuesto que lo podemos expresar
de una de las otras o de las dos maneras. Así que bueno, acá tenemos un ejemplo claro de cómo aplicamos lo que es cambio de base. Vamos a hacer un par de ejemplos más, 2 más de este tipo y un ejemplo más complejo en donde usando propiedades, a su vez que usando esto, vamos a hacer un ejercicio mixto, ¿sí? Así que bueno, prosigamos con la próxima. Bueno chicos, como verán, acá vamos a hacer un par de ejemplos para aplicar lo que acabamos de aprender de cambio de base. Acá arriba les dejé la definición, ¿sí? Para que la puedan tener a mano mientras estamos trabajando con esto. Recuerden que ustedes pueden también tenerla a mano. Entonces acá tenemos la definición. Recordemos, acá tenemos un cambio de base en donde yo elijo mi base X para que sea conveniente, ¿sí? De esta manera tendríamos entonces un uso sin calculadora. Pero en estos casos estaríamos usando la calculadora porque tenemos logaritmo en base 10 y logaritmo en base E. A menos que justo se pueda resolver con logaritmo en base y 10, obviamente, sin calculadora. Pero se suelen recurrir a estos para usar la calculadora. Entonces, ahora que ya sabemos bien cómo funciona el cambio de base, vamos a hacer un par de ejemplos para identificar. Porque hay veces, ¿sí? Hay veces que necesitamos usar la calculadora sí o sí, no nos queda otra porque nuestro pequeño cerebro no puede resolver ciertas situaciones. Pero hay veces que podemos emplear un cambio de base con una base que nosotros elijamos sin usar la calculadora, y la idea es que si se puede lo hagan así. No que lo hagan siempre con la calculadora, ¿sí? No sean calculodependientes, chicos, no sean personas que dependan de la calculadora. Si pueden emplear propiedades y el cambio de base sin usar la calculadora, lo hacen así. Y depende, si realmente no se puede, usamos la calculadora. Acá tenemos varios ejemplos para que vean que se puede y que no se puede, ¿sí? En el primer ejemplo, se puede tranquilamente hacer un cambio de base sin calculadora. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque primero tenemos que darnos cuenta de que hay que hacer cambio de base. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque mi base, 27, y mi logaritmando 3 no son potencias, ¿sí? Es decir, ustedes me dirán, pero profe, 27 es potencia 3. Sí, pero recuerden que ustedes lo tienen que empezar al revés. El logaritmando tiene que ser potencia de la base. Y el 3 no es potencia del 27. Entonces es un buen ejemplo y un buen caso para aplicar el cambio de base. Pero si se fijan, a pesar de que uno no es potencia del otro, es decir, que el logaritmando no es potencia de la base, si se fijan, no es casualidad que ambos son potencias de 3. 3 es potencia de 3 y 27 es potencia de 3. O sea que la base que justamente yo voy a elegir, esta X, voy a elegir base 3 en este caso, porque en este caso me ayuda la base 3. Entonces me quedaría logaritmo en base 3 ¿de quién? De mi logaritmando, que es el 3, sobre logaritmo en base 3 de mi denominador, que es 27, porque se lleva a la base, ¿sí? Recordemos siempre, el logaritmando va en el numerador, la base va siempre en el denominador. Jamás, nunca, never, al revés, ¿sí? Siempre va en ese orden, si no les va a dar la fracción inversa al resultado y va a estar mal, ¿sí? Siempre en ese orden. Por eso queda claro acá en la definición. Es de B sobre A, no de A sobre B. Entonces, fíjense que ahora se volvió súper sencillo. Si elegí la base 3, fue muy conveniente porque ahora el logaritmo en base 3 de 3 me da 1, por la propiedad que vimos. Misma base, mismo logaritmando, me da 1. Y acá tengo logaritmo en base 3 de 27. ¿A qué tengo que elevar el 3 para que me dé 27? Y al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Así que mi resultado final es 1/3. Eso quiere decir que supuestamente, si yo lo calculé bien, sí, solo sí, 27 a la 1/3 me tendría que estar dando 3, ¿o no? Porque yo acabo de calcular que mi logaritmo vale 1/3 y mi base es 27 y me tiene que dar 3. Y ustedes me dirán, profe, la verdad se me complica mucho pensar que 27 a la 1/3 da 3. Y ustedes me dirán, bueno, ¿puedo verificar la calculadora? Sí, pueden. Pero vamos, si no es necesario, no la usemos. Entonces, acá no es necesario. Habíamos visto, no en videos de estos, pero en clases, habíamos visto que todo exponente fraccionario puede ser expresado como raíz y viceversa. Entonces, yo tengo 27 al 1/3, es exactamente lo mismo que tener la misma base 27, ¿sí? Pero en vez de estar elevado a un exponente fraccionario, le aplico la raíz. ¿Qué raíz? La raíz cúbica, porque el 3 que está acá pasa a la raíz y el 1 que está acá pasa a estar adentro. O sea, 27 a la 1 queda 27. Por lo tanto, estaría frente al caso en el cual raíz cúbica de 27 es exactamente lo mismo que 27 a la 1/3. Y vamos a ver si esto es cierto. Raíz cúbica de 27, chicos. ¿Da 3? Sí, porque 3 por 3, 9 por 3, 27. O sea que es correcto. Mi resultado es correcto. Lo pude verificar sin usar la calculadora. ¿Sí? Lo voy a dejar hasta ahí para tener lugar. Vamos a resolver el siguiente. ¿Qué pasa con el siguiente? Es completamente diferente al de arriba. Vamos a aplicar cambio de base, pero si nosotros analizamos este logaritmo, yo tengo logaritmo en base 11 de 7.
¿sí? Logaritmo en base 11 de 7, no, primero que nada ya puedo descartar, saber que no lo puedo hacer con la cabeza, porque ¿a qué elevo el 11 para que me dé 7? No tengo ni idea. Pero es diferente al ejercicio de arriba, porque por lo menos el de arriba había una relación entre el 3 y el 27, los dos eran potencias de 3, ¿se entiende? Aunque uno no era potencia del otro. Pero en este caso 7 no es potencia de 11, claramente, pero tampoco hay una relación entre 11 y 7. Los dos son números primos totalmente aislados que no tienen ningún divisor en común más que el 1, así que no son nada que ver, son totalmente diferentes. Es uno de los casos en los cuales vamos a tener que emplear sí o sí la calculadora, ¿sí? Y vamos a tener que hacer logaritmo en base, en este caso por ejemplo puedo elegir la base 10, de 7 dividido logaritmo en base 10 de 11. O si quieren también pueden emplear logaritmo neperiano, es lo mismo. Logaritmo neperiano de 7 dividido logaritmo neperiano de 11. Fíjense ustedes mismos con la calculadora que el logaritmo neperiano de 7 dividido logaritmo neperiano de 11 da lo mismo que el logaritmo anterior. Dan exactamente lo mismo. En este caso lo voy a resolver, me quedaría logaritmo de 7 dividido logaritmo de 11. Y me va a dar un número bastante feito, que en este caso es 0,811507. Lo voy a terminar en los primeros decimales, 0,8115, lo voy a redondear ahí, porque no puedo escribir todos los infinitos decimales, como se estarán dando cuenta por el número, es un número irracional, así que le voy a poner el simbolito de que el número es parecido a este, muy similar, pero no es el mismo, pero por supuesto que también puedo verificar que esto haya sido correcto, solo que acá voy a tener que usar la calculadora sí o sí para verificar, no es como el caso anterior, porque tengo que verificar que 11, que es la base, elevado a 0,8115, me tendría que dar 7, ¿o no? Y esto con la mente no lo puede hacer nadie, ni hasta Einstein. Entonces, lo que voy a hacer es 11, elevarlo, lo estoy haciendo con la calculadora en este momento, por si se lo preguntan, me acaba de dar 7. ¿Qué pasa? Si ustedes ponen 11 elevado a la 0,8115, como está redondeado, cuando ustedes lo eleven, no les va a dar 7 exacto, me está dando 6,9998. ¿Qué es 6,9998? Es el 7. Lo que pasa es que ustedes cuando lo elevaron, no lo elevaron al número completo, lo elevaron a esa aproximación, entonces les da una pequeña variación. ¿Está bien? Pero verificó. Así que estos dos ejercicios están perfectamente realizados. Vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio tiene un toque de vuelta de rosca, ¿sí? En el sentido de que vamos a aplicar el cambio base, sí, vamos a aplicar el cambio base. Pero también vamos a aplicar una propiedad, ¿sí? Una o dos, creo que una sola propiedad de las que vimos, de las 5 propiedades, ¿sí? Fíjense que acá tenemos productos adentro de mi logaritmando. Tengo 7 por 2 y acá, aunque no se vea muy bien, hay otro por. Puede no estar ese por, pero aún así va a estar ahí, ¿sí? Porque cuando no hay nada, dijimos, entre dos expresiones se están multiplicando. Así que tenemos 7 por 2 por raíz de un sexto. Si yo veo la base 6, me doy cuenta que el 6 con el 7 no tiene nada que ver. El 6 con el 2, vos me podés decir, y bueno, el 2 es, no sé, la tercera parte de 6. Sí, pero no tiene una relación de potencia, así que no tiene nada que ver en realidad. Y después el 6 y la raíz de un sexto sí tienen que ver. Así que, ¿qué voy a hacer? Primero que nada voy a juntar lo que pueda. Y yo realmente a ese 7 por 2 lo puedo juntar y formar un 14. Así que lo primero que voy a hacer antes de aplicar cualquier propiedad es ver si puedo juntar las cosas. En este caso 7 por 2 me da 14 y me quedaría por raíz de un sexto. Entonces achiqué un poquito mi expresión. Pero ya no puedo multiplicar el 14 con el raíz de un sexto. El raíz de un sexto no lo puedo resolver porque es irracional. Así que estoy obligada a emplear una propiedad. ¿Qué propiedad creen que voy a aplicar acá? Voy a aplicar la propiedad número 3, la que yo llamé 3 en los videos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que aplico la propiedad 3? Tan simple por lo siguiente, porque tengo una multiplicación dentro de mi logaritmando, ¿sí? Una multiplicación de dos cosas que no puedo juntar, entonces los voy a separar. Voy a hacer dos logaritmos separados, ¿sí? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo en base 6 por un lado del 14, más, porque dijimos que el producto se transforma en una suma de logaritmos, logaritmo también obviamente en la misma base 6, pero de raíz de un sexto. Y ahí tengo mis dos logaritmos separados. Y acá es la parte en la que vamos a emplear el cambio de base. Fíjense, logaritmo, ¿sí? En base 6 de 14, el 14 y el 6 no tienen nada que ver uno con el otro, pero nada que ver, ¿sí?
El 14 no es potencia de 6, el 6 no es potencia de 14, los dos son pares, pero no me sirve nada, así que estamos frente al caso en el que vamos a tener que hacer un cambio de base con calculadora, ¿sí? Porque no hay ninguna base que yo le pueda inventar a esto que me haga zafar. Entonces voy a hacer un cambio de base. En este caso voy a elegir, no sé, logaritmo neperiano, pero porque se me cantó logaritmo neperiano, podría haber elegido logaritmo base 10 decimal. Voy a elegir logaritmo neperiano porque quiero, ¿sí? Logaritmo neperiano de 14 dividido logaritmo neperiano de 6. Ahí estoy aplicando esta de acá, ¿sí? De nuestro cambio de base. Así que estoy aplicando propiedad 3 y después estoy aplicando cambio de base. Se escribe todo lo que aplicamos y decimos qué propiedad aplicamos. En este caso la propiedad 3 y estamos usando ahora el cambio de base. Muy bien, por supuesto que en el próximo paso voy a estar resolviendo este cambio de base. Esto me va a quedar más y logaritmo en base 6 de raíz de un sexto puedo aplicar la otra propiedad que aprendimos, que acabamos recién de repasar. Cualquier raíz puede ser expresada como potencia fraccionaria. Así que logaritmo en base 6 de un sexto, en vez de ponerlo raíz cuadrada, lo voy a elevar a la 1/2. Fíjense que no es casualidad, si yo resuelvo esto, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar logaritmo de 14, lo tengo que resolver con la calculadora, ¿sí? Entonces, logaritmo de 14, logaritmo neperiano, dividido logaritmo neperiano de 6. Eso me da 1,47 aproximadamente, 1,47, 28,85. Bueno, en este caso, como ese 28,8, voy a redondearlo a 29 para cerrarlo ahí y ya está. Perfecto. Fíjense que eso me dio esto. Y acá me da esto más logaritmo en base 6 de un sexto de un medio. ¿Y qué propiedad voy a aplicar acá? Voy a aplicar la propiedad de que el exponente de un medio lo puedo bajar premultiplicando a mi logaritmo. La quinta propiedad que aprendimos en videos anteriores. Así que vamos a estar haciendo esto. La propiedad número 5. Que quede claro que yo le llamé así a las propiedades. Las propiedades no tienen un orden específico. Son 5 propiedades, ¿sí? En este caso yo lo expresé de esta manera, con este orden. Entonces bajo el 1/2 y me va a quedar premultiplicando a mi logaritmo en base 6 de un sexto. Y termino de resolver. Me quedaría 1,4729 aproximadamente más 1/2 por... Y se fija, el logaritmo en base 6 de un sexto es menos 1. Porque ¿a qué tengo que elevar el 6 para que me dé un sexto? Para que gire a la menos 1. Así que me termino quedando este número aproximadamente, que es un número irracional, restado, porque más por menos da menos, 1/2 por 1 que me da 1/2. Así que si hago esa cuentita, menos 1/2, me va a terminar dando, voy a poner la respuesta acá arriba, voy a poner un colorcito de la respuesta, si se entiende mejor, vamos a poner un naranja, va a terminar quedando 0,97288, así que lo voy a redondear en 29. Este es mi resultado, por supuesto que con el simbolito de semejante al costado para que quede claro. Y acá acabo de dar cuenta que puse un 0, nada que ver, y era un 1, así que lo voy a cambiar. Entonces, fíjense que ahí resolvimos el ejercicio. Perdón por el desorden, recuerden que el ejercicio empieza acá, continúa acá abajo y continúa acá abajo y después vuelve a subir y el resultado está acá. ¿Sí? Como para que no se pierdan, si me siguieron igual el ejercicio lo entienden perfectamente. Voy a sacar todos estos tildes que despabilan un poco la situación y ahí tenemos los ejercicios resueltos. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es a verificar que esto sea correcto. ¿Sí? Lo voy a hacer en este caso acá arriba porque no tengo lugar y no les quiero borrar lo que acabo de hacer. Entonces, ya verifiqué este y me dio correcto, verifiqué el segundo y me dio correcto, o sea, este lo verifiqué, pero me falta verificar el último, ¿sí? Así que voy a verificar el último ahí arriba. Fíjense que me quedaría que supuestamente si yo al 6, que es mi base 6, la elevo a mi resultado, al 0,9729, me tendría que estar dando aproximadamente ¿qué cosa? Toda esta expresión me tendría que estar dando. 7 por 2, que sabemos que es 14, raíz de un sexto. Eso me tiene que dar, ¿sí? ¿Cómo verifico esto? Bueno, acá obviamente, si tuve que inclusive usar la calculadora para resolverlo, ahí estoy un poco obligada a usar la calculadora también para verificarlo. Entonces voy a resolverlo. 6 a la 0 y pico, voy a tener que hacerlo con la calculadora. 6 elevado a ese número me estaría dando 5,7154, voy a redondearlo ahí. ¿Sí? Ese es el número que me dio, 6 elevado a la 0,9729. Y ahora tengo que resolver el que está al lado, por supuesto, también lo hacemos con la calculadora y nos tendría que dar el mismo número. Si hago 14 multiplicado por la raíz de un sexto, me tendría que estar dando el mismo número.
y eso acaba de pasar exactamente, me dio 5,7154, bueno, lo redondeo hasta ahí. Entonces acabo de verificar que esto me dio totalmente lo que me tenía que dar, ¿sí? Así que todos me dieron correctos y ahí te quedas tranquilo al 100% de que tus ejercicios están bien resueltos. Así que tómense ese trabajito, ¿sí? De resolverlo primero intentando hacerlo sin calculadora, intentando buscar la base conveniente. Y si realmente la base conveniente no la encuentran, entonces usamos la calculadora y usamos base 10 o base E. ¿Queda claro? Y después va a haber mix de esto mezclado con propiedades, ¿sí? ¿Y qué más hay que aclarar de esto? Siempre tómense el trabajo de resolver la verificación, ¿sí? De hacer esto para ver si la cuenta está bien hecha, para ver si sacaron bien el logaritmo. Las cosas que son verificables son geniales, chicos, y en la vida no van a encontrar cosas que son verificables. La matemática les da esto, y no toda la matemática, hay cosas que tampoco se pueden verificar. Así que bueno, chicos, espero que se haya entendido el cambio de base. Estuvimos haciendo ejercicios para aplicarlo. Primero acá estuvimos viendo qué es el cambio de base, en qué momento se emplea, qué significa elegir una base conveniente y en qué momento vamos a tener que usar logaritmos base 10 o logaritmos base E. Y acá un ejemplo claro de aplicación. Y por supuesto lo que acabamos de ver recién, que es toda la resolución esta. Así que bueno, chicos, les mando un beso grande. Espero que estén bien, espero que hayan entendido. Si no lo ven, saben que pueden volver para atrás en el video y volver a escucharlo. Cualquier cosa me preguntan y les mando un besito enorme. Nos vemos.